Dios les bendiga, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, en este domingo 27 ya de diciembre, hermano, el último domingo del año y del mes. Amén. Gracias a Dios vamos avanzando en el nombre de Cristo, en el estudio, hermanos, y en los mensajes de la iglesia, de las iglesias y del libro de Apocalipsis. En este día, hermanos, como tema, el mensaje a las iglesias, y el título del tema es la Odisea. Para ello, hermanos, vamos a preparar nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, del versículo 14 al 22. Iniciamos en el nombre del Señor con una breve oración que nuestra hermana María Elena va a realizar. Amén. Señor bueno, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta hora. Señor, te agradecemos todas tus bondades, todas tus misericordias, Señor, que tienes para con nosotros cada día, oh Dios. Y te pedimos, Señor, que esta palabra, Padre bueno, que se va a transmitir, Señor, a través de este medio, pueda ser de bendición, Señor, para cada uno de mis hermanos, Señor, y hermanas, y todos aquellos que los han de escuchar. Gracias te damos, oh Dios. Amén. Entonces leemos la palabra, hermanos, Apocalipsis 3, capítulo 3, versículos 14 al 22. La palabra de Dios dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Dios, hermano. De las 7 iglesias, hermanos, que se mencionan en el Apocalipsis, la única iglesia donde no se le reconoce ninguna virtud o ninguna cualidad positiva es la Odisea. Contrario, ¿verdad?, a lo que vimos en la anterior iglesia, que es Filadelfia, donde ahí no se le marca ninguna observación negativa, sino que el Señor los exhorta a que sigan adelante. Pero en esta iglesia, hermano, pues prácticamente, ¿verdad?, el Señor no tiene nada que alabarles o nada que reconocerles, sino al contrario, es exhortación y invitación para que regresen al camino correcto. Fíjense algo importante, hermanos, que si nosotros pudiéramos enlazar esta iglesia con la era moderna, más o menos, ¿verdad?, estaríamos hablando de muchas similitudes. De hecho, existe, ¿verdad?, un estudio donde cada iglesia representa una era de la iglesia en general, de toda la historia, ¿verdad?, de la iglesia desde que inicia en el día de Pentecostés ahí en Jerusalén hasta nuestra era, ¿verdad? Hay un estudio donde abarca cada etapa, que cada iglesia mencionada en Apocalipsis es como que cada etapa de la era de la iglesia en general. Eso, hermanos, entonces
si lo tomáramos de esa forma, o desde ese concepto, desde ese enfoque, podríamos estar hablando de una iglesia, ¿verdad?, liberal, una iglesia modernista, una iglesia que se cree autosuficiente, una iglesia que siempre está, porque hoy en la actualidad, ¿verdad?, existen como que una competencia hasta cierto punto de mega iglesias, que las mega iglesias son las bendecidas, son las que las prósperas, y que las iglesias pequeñas, ¿verdad?, a lo mejor no son tan bendecidas, o que Dios no está ahí. Entonces, hay muchos conceptos, hermanos, que pudiéramos haber, pero vamos a enfocarnos, ¿verdad?, en la vida espiritual, que nos lleva a pensar en que Dios está preocupado por nuestra vida espiritual. La Odisea, hermanos, era conocida antiguamente como Diospolis y Roas. Fue una ciudad antigua del imperio Seleucida, que se estableció entre el año 261 y 245 a.C. por el rey Antíoco Teos. Él fundó la ciudad y, nombrada en honor a su esposa Laodice, por eso la mencionó la Odisea. Estaba ubicada a unos 6 kilómetros al norte de la actual ciudad turca de Denizli, en la provincia del mismo nombre, cerca de la aldea de Esquihizar. Fue una próspera ciudad comercial ubicada en la intersección de dos importantes rutas y famosa por sus textiles de lana y algodón. Era un centro clave en el comercio y el mundo bancario. Vendía una muy conocida pomada para los ojos y también prendas de vestir de alta calidad hechas de excelente lana negra. También contaba con un acueducto que les proveía de agua tibia. Se dice que en el año 60 después de Cristo, cuando un terremoto destruyó la ciudad, rechazaron una ayuda que el Senado romano les daría para la reconstrucción, ya que la riqueza de la ciudad era tan grande que no tenía necesidad de ayuda económica. Fíjense. Por eso, cuando vayamos estudiando el tema, vamos a ver que el Señor se refiere a ciertas cosas que los lectores entendían de la ciudad. Es importante, ¿verdad?, reconocer que cada iglesia tenía características muy peculiares en cada ciudad, y el Señor toma lo que ellos conocían para darles una enseñanza. Bendito sea el nombre del Señor, la sabiduría de Dios. Entonces, en el desarrollo del tema, hermanos, vamos a ir viendo el versículo 14, y vamos a ver ahí que el Señor se autonombra como el testigo fiel y soberano de la creación. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Gloria a Dios. Fíjese. El Señor dice testigo fiel. ¿Por qué? En la traducción lenguaje actual dice: y me llamo así porque enseño la verdad acerca de Dios y nunca miento. O sea, alguien que testifica con la verdad. El Señor siempre nos habla la verdad. La verdad nos hace libre. Mucha gente no quiere escuchar la verdad. Por ejemplo, mucha gente no quiere escuchar del infierno. Y dice, ay, ¿por qué dices del infierno si Dios es amor? No. La Biblia habla de que Dios es justo. Dios es amor, es justo. Y Él da el pago al que lo merece. Como si usted va a laborar a un trabajo y dice, y otro llegara, ¿no?, y no hace nada, no trabaja, y tú va a cobrar. Y usted dice, oye, es injusto. No es posible que yo toda la semana, toda la quincena, estoy trabajando, levantándome temprano, y de repente alguien llega y cobra, y usted que está haciendo todo igual. Lo cobra, ¿no? Pero dice, oye, no es justo. Entonces Dios da el castigo al que lo merece. Entonces, mucha gente no quiere hablar del infierno, no quiere escuchar del infierno. Pero el Señor lo habla. ¿Por qué? Porque es una realidad. Cuando partamos de este mundo, hay dos caminos, hay dos recompensas. La vida y la muerte. Las dos son eternas. Pero el Señor nos invita a que sigamos la vida. Entonces, Él habla con la verdad. Soberano de la creación o principio de la creación, dice en la traducción Reina Valera, aunque al terminar principio, a lo mejor algunos pueden confundir,
en que Cristo tiene un principio, o sea, una creación que fue criado. No, Él es Dios Hijo, por eso Él no tiene principio ni fin. Aquí en la palabra principio, traducida en Reina Valera, en el lenguaje actual nos dice soberano de la creación, o sea, Él es el dueño de todo el universo. Él es el dueño. Entonces, como Él es el dueño, les está diciendo a la Odisea, yo soy el que doy todas las cosas. No son ustedes, no son autosuficientes. Yo soy el dueño de la creación. Porque a veces, ¿verdad? Cuando estamos en esta tierra, nos pensamos que decimos, yo soy dueño de esto, del otro. Probablemente temporalmente. Una casa, un vehículo, una cuenta del banco, un trabajo, ¿verdad? Una familia incluso. Pero cuando partamos, todo se quedó aquí. Por eso el Señor le tiene que decir a la iglesia, yo soy el que doy todas las cosas. De mí provienen. Amén. O sea, si tenemos una familia es porque Dios nos las ha dado. Si tenemos una ropa para vestirnos, si tenemos un calzado, si tenemos un empleo, si tenemos una casa, un carro, es que Dios nos los dio. Él es el soberano, Él es el dueño de todas las cosas. Nosotros somos administradores, mayordomos nada más. Nos los ha entregado. Ya como lo administremos, es como Él nos va a pedir cuenta. Amén. Gloria a su nombre para siempre. Vamos a leer el versículo 15 y 16, hermanos. Y el punto 2 es señalamiento y exhortación. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Gloria a Dios. Fíjense nada más. En la versión traducción en voz actual dice, estoy enterado de todo lo que haces. Dios nos conoce, hermano. No nos podemos esconder. Usted dice, pero es que yo soy bueno, que yo no le hago mal a nadie, y en fin, una serie de cosas que nos alzamos, ¿verdad? Pero Dios conoce nuestro corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, decía el Señor en su palabra. ¿Por qué? Porque nosotros nos elogiamos muchas veces. Pero el que conoce verdaderamente nuestro interior es Dios. Él es el que sabe hasta lo profundo. A veces decimos, ¿verdad? Yo he escuchado hermanos que dicen, no, si yo no le tengo coraje a tal persona. Pero en las acciones, en los hechos, es lo contrario. Los frutos demuestran lo contrario. Como si dijéramos, ¿verdad? Una guanábana y decía, no, si esta es naranja. Pero es naranja y es naranja. Y vemos los frutos que son de guanábana, ¿no? O sea, no podríamos engañar a Dios. A Dios no lo podemos engañar. Los frutos o las acciones nos reflejan lo que somos verdaderamente. Entonces el Señor le está diciendo a la iglesia, le dice, mira, mira, yo te conozco, sé lo que haces y sé que me obedeces. En esta traducción actual dice, sé que me obedeces, no me obedeces del todo, solo una parte, un poco. Sería mejor que decidieras, dice, que obedecieras completamente o que de plano no me obedecieras. O sea, el Señor siempre como es que es radical. ¿Por qué? Porque Él no está por la mitad. No dice, Señor, pero si, mira, yo voy al templo y leo tu palabra y te sirvo, pero por acá estás mintiendo, estás adulterando, estás fornicando, o estás haciendo una serie de cosas, ¿no? Que ocultamente. Y tú dices, no, pero Señor, pero mira, yo te doy tu diezmo, yo te doy tu ofrenda, yo te doy, te canto un día. Pero al día siguiente, ¿verdad? Salen palabras obscenas, salen palabras de grosería. Entonces, nada más una parte y otra no. O estás teniéndole odio a una persona o resentimiento. Entonces tú dices, bueno, Señor, pero si estoy haciendo esto. No, pero es que el Señor quiere completo. Completo. ¿Por qué? Porque Él también, cuando nosotros nos entregamos a Él es un Dios completo para nosotros. O sea, no está a la mitad, no dice, nada más cuando me traigas ofrenda voy a estar contigo. O nada más, no, también está cuando no tienes nada. Cuando no tienes salud, cuando no tienes empleo. Dios siempre está con nosotros en todo tiempo.
porque también Él se da completo. Pero también exige de la iglesia, del pueblo, de las personas que quieran seguirlo completo. Hubo una historia de unas personas que siguieron al Señor cuando multiplicó los panes y los peces. Y lo seguían y lo buscaban y estaba la gente. Pero el Señor los detectó que los seguían porque les dio de comer. Les dio de comer y dijo, oye, aquí hay comida gratis. ¿Para qué me voy a molestar? Pero no lo seguían porque quisieran hacer la voluntad de la palabra que le decía. Así era la iglesia de la Odisea. Dice, ojalá. Dice, pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Dice en la versión Reina Valera, te vomitaré. O sea, como cuando tú comes algo, ¿verdad? Y en lugar de caerte bien en tu organismo, te cae mal y lo tienes que devolver. Entonces, en esa comparación, el Señor le estaba dando a la iglesia que así eran sus acciones, que aparentemente decían que lo amaban, que lo querían, que lo buscaban. Es como cuando hemos hecho elecciones en la iglesia y muchas ocasiones alguien sale elegido o lo proponen y de repente dice que no. Yo a veces digo, Señor, pero ¿por qué dice la gente que te ama? ¿Por qué dicen que te quieren, que te adoran, que te buscan? Si cuando tú los invitas a servirte, no lo quieren hacer. Claro, hay personas que a lo mejor no pueden hacerlo por alguna situación de salud, por alguna situación de muchas cosas. Puede ser tan justificado. Pero cuando hay personas que sí pueden y no lo aceptan, entonces yo me asombro, ¿no? Porque a veces el Señor mismo decía, ¿verdad? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, ¿cómo vamos a honrar a Dios si el Señor nos dice que hagamos algo y no lo hacemos? Así estaba la Odisea. Obedecían una parte, pero otra no. A veces lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Entonces, mucho cuidado, hermano. Dicen que en esos lugares habían unas aguas termales medicinales cerca de Heriápolis, una ciudad cerca de la Odisea. Existían centros de aguas termales muy conocidos a solo 10 kilómetros de la Odisea y un buen suministro de agua corriente en el cercano Colosas. La propia Laodicea, sin embargo, parece haber tenido un suministro de agua tibio, poco potable. Esto habría sido un símbolo fuerte para esta congregación de la falta de efectividad de su iglesia. En esa época el agua que era conducida desde Heriápolis a la Odisea no era fría ni caliente. O sea, el Señor está tomando una característica del lugar para la iglesia y decirle, mira, así como esas aguas, porque decían que no eran potables, o sea que eran aguas supuestamente termales en cuanto a una temperatura agradable, podríamos decir, ni fría ni caliente, pero a la vez no eran saludables meterse ahí. ¿Por qué? Porque en lugar de ayudarte, te perjudicaba, porque eran insalubres. No podían, como si el agua de llave le dijera, tómate del agua de llave, no, ¿verdad? La ocupamos quizá para bañarnos, para lavar trastes, cosas así, pero para ingerirla no, aunque dijera uno está blanca, está limpia, se ve limpia el agua. Pero sabemos que trae óxido, que trae basurita, que trae muchos minerales que son dañinos para la salud. En lugar de ayudarnos, ¡pum! Entonces esa comparación hace el Señor. Dice, tú estás ahí en la iglesia o estás haciendo esto y lo otro, pero interiormente tu conducta, tu forma de ser, tu rechazo a mi obra, muchas cosas no son adecuadas. Entonces dice como que no me hacen bien. Así que era la comparación que el Señor hacía. Mucho cuidado, hermano. Busquemos a Dios de todo corazón, a como debe ser. Vamos a leer punto 3, versículos 17 y 18, realidad y consejo. ¿Por qué tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte,
y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Aleluya. Fíjense, hermano. Qué cosas el Señor, ¿verdad?, nos enseña. En la versión traducción lenguaje actual dice, tú dices que eres rico, que te ha ido muy bien y que no necesitas de nada. Era una iglesia, hermano, que se creía autosuficiente. Muchas ocasiones, ¿verdad?, podemos ser así que, no, a mí no necesito una palabra que me diga el pastor, ¿no? O que me diga el diácono, o que me diga alguien, una palabra. No, yo con Dios. Muchos así apelan, ¿no? Porque como no vemos a Dios físicamente y no estamos, ¿verdad?, escuchándolo por un altavoz todos los días, entonces a lo mejor a eso apelamos, ¿no? Que pues como Dios no me dice nada, ¿verdad? O como no lo veo, no, aparentemente no me está viendo. Pero Dios usa muchas formas de hablarnos. Y aquí esta iglesia sentía como que ellos, como les iba bien, entonces el Señor tiene que usar 3 términos en los que la misma ciudad era muy próspera, pero para indicarles que estaban mal. Por ejemplo, hablaba de la riqueza económica, dice, tú dices que eres rico. ¿Por qué? Porque la ciudad era una importante ruta comercial de Asia en esa época. Es decir, era muy próspera la ciudad comercialmente. Era también, hermanos, un importante centro comercial bancario. Es decir, que podríamos decir, ¿verdad?, como hay una ciudad en Europa, ¿verdad?, donde meten los ricos su dinero. Y esa ciudad prácticamente vive de toda esa riqueza. Se les llaman paraísos fiscales, ¿no?, donde no los cuestionan. Si alguien lleva, no sé, 100 millones de dólares y lo mete ahí, no le preguntan, oye, ¿de dónde vino tu riqueza?, ¿no? Y entonces ellos de eso viven, ¿no? O sea, hay muchas ciudades, por ejemplo, en Estados Unidos, Las Vegas, que es una ciudad de puro casinos, donde también llega la gente a gastar dinero, ¿no? O sea, son ciudades que podríamos decir que hasta los más pobres quizás viven bien. Y entonces así era la Odisea. Tenía una riqueza muy fuerte. Económicamente era autosuficiente, pero el Señor les tiene que decir, tú dices que eres, pero yo te digo. Igual habla de la ropa, fíjense, por ejemplo, el Señor menciona la ropa. ¿Por qué? Porque la Odisea tenía una industria textil muy grande. Dice que el Valle Licus, una zona de ahí de esa ciudad, producía una lana negra lustrosa, de la que se confeccionaban capas y alfombras negras. O sea, ellos decían, yo tengo ropa, ¿verdad? Aquí hay ropa, ¿no? Como allá en Estados Unidos que hasta mandan, ¿verdad?, pacas de ropa que aquí venden en bazares o ropa americana, que dicen, así podríamos decir algo en comparación, ¿no? Decir, ¿por qué el Señor les dice, estás desnudo? Oye, si aquí hay bastante ropa, ¿no? Oye, que estás empobrecido, si aquí tenemos bastante dinero. Pero ellos hablaban de las cosas materiales. Y el Señor está viendo el interior. O sea, eran pobres, ¿por qué? Porque no seguían las cosas de Dios a como era. Tenían una pobreza espiritual, no buscaban a Dios como era. Una desnudez, el pecado. O sea, había pecado. Una iglesia cuando no busca a Dios o personalmente no buscamos a Dios, o no le pedimos a Dios, o no pedimos misericordia a Dios que nos ayude, espiritualmente estamos decaídos. ¿Y eso qué va a surgir? El pecado. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana siempre nos vamos hacia el pecado. El pecado en diferentes formas, no nada más es embriagarse o andar con 2 o 3 mujeres, no, el pecado puede ser en diferentes formas. Tener odio, tener resentimiento, robarle a Dios, que no cumplir con las cosas financieras que Dios nos pide, no servirle cuando Dios nos invita a servirle, o hacerlo de una forma como que una carga. O sea, todo eso es pecado, hermano. El Señor no solo se centra en un pecado, a veces dice, no, pero es que yo no miento, hermano. Pero el apóstol Santiago decía, bueno, tú dices que no haces esto, pero haces otra cosa, entonces ya fallaste, dice. Entonces, aquí habla de desnudez, está hablando de pecado, o sea, que ellos andaban en pecado.
Ocultamente a lo mejor o públicamente, no lo sé, pero dice el Señor, vístanse de las ropas blancas que yo les quiero dar. Colirio, no veían, hermano. Dice que en la Odisea había una famosa escuela de medicina que fabricaba el colirio en la antigüedad, que era un ungüento para los ojos. Cuando, ¿verdad?, había infecciones, ya ves que actualmente hay un medicamento cuando da conjuntivitis, ¿verdad?, que se pone uno como un ungüento. Entonces habla de que en la ciudad era famosa por eso, por ese medicamento antiguo, pero que ellos no veían, o sea, espiritualmente Dios los estaba viendo, el Señor Jesús los estaba viendo como alguien ciego. No veían las cosas que estaba pasando, o sea, como alguien que tú le dices, por ejemplo, ahorita escucha usted este mensaje y alguien le estoy predicando la palabra y usted dice, no, eso no es cierto, o es mentira, o no es así, o como ando mal, no quiero mirarlo y quiero decir, no, eso no es cierto, no es verdad. O lo que dice la Biblia, bueno, sí, pero lo dice, pero no aplica para mí. Eso es ceguera espiritual, o sea, no querer ver, no querer mirar más allá. Entonces, el Señor le está diciendo, ¿verdad?, que ese colirio humano que ahí hay, no, por eso te aconsejo que compres de mí lo que de veras te hará rico, amén. O sea, las riquezas espirituales, lo que no se compra con dinero, con cosas materiales, porque hay cosas así que no se compran por dinero. Por lo que yo doy es de mucho más valor, como el oro que se refina en el fuego. Si no quieres pasar la vergüenza de estar desnudo, acepta la ropa blanca que te doy, ahí está. Ellos pensaban que tenían una industria grande de vestidos, pero el Señor le dice, tú estás desnudo. Y las gotas medicinales para tus ojos, solo así podrás ver. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? El mensaje fuerte. ¿Qué mensaje tendrá Dios para nosotros, hermano? Estamos llegando al fin de año. El fin de año estamos llegando. ¿Qué mensaje Dios tendrá para nosotros? ¿Buscamos a Dios? ¿Le servimos? ¿O al contrario, verdad? En lugar de buscarlo más, nos enfriamos más. El Señor en el punto 4 dice, amor, invitación y recompensa. Vamos a leer el versículo 19 al 21. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Gloria a Dios. Fíjense. Ahí el Señor está diciéndole que cuando Él reprende, cuando Él nos habla fuerte, no es porque nos tenga coraje o odio o rencor, no, sino porque nos ama. Ahí está. Como cuando castigamos a nuestros hijos, ¿verdad? O los reprendemos o los disciplinamos. Estamos haciendo un acto de amor también. Claro, si hay una cosa de violencia, ¿verdad? Que ya, ahora sí que desquite, ¿no? De que los golpeamos y hasta los dejamos lastimados o los heridos, pues no, eso ya no sería, ¿verdad?, disciplina por amor, sino como un desquite de coraje, ¿no? El Señor no hace eso. El Señor está hablando antes, por eso el Señor no viene y golpea y ya te voy a dar esto, te voy a hacer aquello, no. El Señor te habla antes. Yo reprendo y corrijo al que amo, ahí está. Por eso el Señor habla a la iglesia, te está hablando, hermana, hermano, amigo que nos estás escuchando. Te está hablando para que te arrepientas, para que no simules, así como la Odisea simulaba que era cristiano, o que simules que buscas a Dios. Porque así somos los seres humanos, desafortunadamente, hermano. A veces decimos texto, yo he conocido mucha gente así. Y cuando hay necesidad, busca a Dios, pero cuando ya están bien, se olvidan de Dios. Eso, hermano, no se debe de hacer. El Señor dice, ¿por qué? Porque viene, por la desobediencia viene la reprensión, viene el castigo, viene la disciplina. Y el Señor le decía a la iglesia, yo estoy a la puerta y llamo.
A lo mejor, ¿verdad? Yo, pensando un poquito de esa iglesia y de las características que hemos estudiado en este mensaje, a lo mejor nadie tenía necesidad, nadie iba a alguna casa a tocar la puerta por comida, porque había prosperidad en toda la ciudad, había recursos. A lo mejor el Señor tiene que hacerles como un hincapié, ¿verdad? Como decir, mire, yo estoy necesitado de ustedes. Yo estoy necesitado que ustedes me busquen. Estoy necesitado que ustedes vengan otra vez al camino. Que como antiguamente, como decía en otra iglesia, el primer amor, ¿verdad? Y por eso el Señor dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. A lo mejor eran también muy desconfiados, no sé, probablemente. Como en la actualidad, ¿verdad? Que a veces decimos, no es que si ayudo a alguien, puede ser que no lo use para lo que lo va a dar, o no sé. El amor de muchos se enfriará, dice el Señor, en el último tiempo. Y a lo mejor el Señor dice, ábranme la puerta de su corazón. Eso es lo que está intentando entender. Yo estoy a la puerta y llamo, pero la puerta está simbolizando la entrada a tu vida, que es tu interior, el corazón, la mente, todo lo interior, tus sentimientos, tus emociones, que se los abras a Dios para que Él entre y esté contigo, dice. Los que triunfen, ahí está la recompensa. Sobre las dificultades, mantengan su confianza en mí, reinarán conmigo, así como yo he triunfado ahora y reino con mi Padre. Ahí está. La recompensa para aquellos que venzan. Todo esfuerzo tiene una recompensa. Y para concluir, hermano, el versículo 22, ¿qué nos dice, hermano? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí está. En la versión actual dice, si tienes oídos, pon atención a lo que el Espíritu de Dios le dice a las iglesias. Ahí está. Atento, hermano. Atención es que no estés distraído. Que a veces, ¿verdad?, escuchamos una palabra y como que no nos hablaran. O no le ponemos atención. Póngale atención al mensaje de Dios. A la palabra cuando usted la lea. Cuando usted la estudie. Cuando alguien le predique. Cuando alguien le dé un consejo igual que viene de parte de Dios, póngale atención. ¿Por qué? Porque muchas veces lo desechamos. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde en el nombre del Señor y esperemos, ¿verdad?, nunca caer en lo que la Odisea cayó, sino que siempre estemos con humildad reconociendo que Dios es el soberano de todo, Él es dueño de todo y que nosotros únicamente somos mayordomos, administradores en esta tierra. Pero que lo importante y lo más excelente es de Dios, lo que viene de Él. Lo que viene de este mundo es añadidura. Dios nos bendice, claro. Dios nos provee. Son añadiduras. Pero la Biblia dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia y lo demás viene por ahí. Dios les bendiga. Hacemos una oración para concluir. Amén. Te damos gracias, Señor de la gloria. Te pedimos que nos ayudes, Padre Celestial, Señor, a que no seamos como esta iglesia, Señor, la Odisea, Padre Santo, sino que, Señor, podamos agradarte en todo, Señor de la gloria, que no estemos, Señor, afanados por lo que este mundo, Señor, trae, Padre bendito de la gloria. Ayúdanos, Señor, que nuestras vidas, Señor, nuestros corazones, Señor, estén concentrados solamente en ti, Padre de la gloria, y no en los afanes, Señor, de este mundo. Te lo pedimos en el nombre bendito de tu amado Cristo Jesús, oh Dios, y te damos gracias, Señor, en esta hora. Amén. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde.